En este video mostraremos los diferentes formatos que se pueden aplicar en un documento utilizando las opciones del grupo párrafo y del grupo estilo. En formato párrafo, el formato que se le puede aplicar a los párrafos puede ser diferente de un párrafo a otro. En la pestaña Inicio se encuentra el grupo párrafo con las siguientes opciones. Se puede utilizar la flecha en la esquina inferior derecha que se encuentra en el grupo párrafo y abre la ventana párrafo donde puedes aplicar la alineación, la sangría, el espaciado y paginación. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer, el primer paso es seleccionar el párrafo que deseamos aplicar el formato. Dar clic en la pestaña Inicio de la barra de herramientas. Irnos al grupo párrafo y dar un clic en la esquina para que nos muestren las diferentes opciones de párrafo. Nos abre el cuadro donde nosotros podemos aplicarle ya sea la alineación, una sangría, ya sea antes del texto, después del texto o una sangría especial. Vamos a agarrar la sangría francesa. Podemos aplicar un espaciado antes, un espaciado después. Podemos modificar o aplicar un formato de interlineado. Podemos ponerle que sea de 1.5 y también podemos ponerle paginaciones. Ya que seleccionemos los diferentes formatos que nos muestra esta opción, le damos clic en aceptar y vamos a ver ya en el párrafo el formato que aplica. Ahora veamos cómo se aplica formato al párrafo con las opciones disponibles en la cinta de opciones, donde puedes aplicar directamente el formato preestablecido. Empecemos con los tipos de alineación. Los diferentes tipos de alineación que podemos realizarle al documento puede ser alinearlo el párrafo a la izquierda, alinear el párrafo al centro, alinear el párrafo a la derecha y hacer una alineación justificada. Veamos cómo nos queda con este ejemplo. Seleccionamos el primer párrafo que tiene que ver con la alineación a la izquierda y nos vamos a la opción alinear a la izquierda y vemos cómo se acomodó. En la siguiente, para practicar la siguiente opción, seleccionamos el siguiente párrafo que dice centrada. Nos vamos a dar clic a la opción alinear al centro. Veamos cómo se cambia. Nos vamos a seleccionar el párrafo que dice derecha y nos vamos a ir a la opción aplicar alinear a la derecha y vemos cómo se acomoda. La parte que dice justificada, seleccionamos el párrafo, nos vamos a ir a la opción que dice justificar y nos damos cuenta cómo se quedó acomodado. Esta opción de justificar es la que nos permite darle una mejor presentación a los párrafos en un documento. La siguiente opción es interlineado. El interlineado es el espacio vertical que separa las líneas. Podemos modificarlo mediante la ventana de interlineado que nos ofrece las siguientes posibilidades. Sencillo, que es el establecido por defecto, el 1.5, el doble, el mínimo, exacto, múltiple. Veamos la diferencia entre unos y otros. Vamos a seleccionar los párrafos. Nos vamos a verificar en inicio, en el grupo párrafo. Aquí en esta parte tenemos el interlineado. Damos un clic y aparecen las diferentes opciones. Podemos aplicarle ya sea directamente el interlineado 1.5 y veamos cómo cambia la separación. Podemos aplicarle 2.5, vemos cómo se amplía. Lo más normal en un documento es el 1.5, que es el más formal. Pero también tenemos otras opciones que nos muestra aquí opciones de interlineado. Y nosotros podemos seleccionar aquí el interlineado, ya sea doble o múltiple. Por ejemplo, múltiple, que no nos aparece directamente en las opciones. Le podemos aceptar y ya nos aparece múltiple. Entonces le vamos a modificar a que se vaya a 1.5. Otra de las opciones que tenemos aquí también en párrafo es agregar espacio antes del párrafo, agregar espacio después del párrafo. Vean la diferencia. Vamos a seleccionar solamente dos líneas.
Y le voy a agregar aquí para que vean la diferencia. Espacio antes del párrafo. Y vemos aquí cómo estuvo la separación. En esta quedó de manera, esta no modificó este cambio. Entonces, si seleccionamos otros dos ejemplos, vamos a poner agregar espacio después del párrafo y vemos cómo se separa. Entonces es muy importante este tipo de opciones cuando necesitamos nosotros hacer una separación entre párrafos. Aplicar una sangría a un párrafo es desplazar un poco el párrafo hacia la derecha o hacia la izquierda según queramos desplazarlo. Se realiza seleccionando el párrafo y haciendo clic en las opciones de aumentar o disminuir sangría en el grupo párrafo de la pestaña inicio. Veamos el ejemplo. Vamos a seleccionar estos párrafos. Nos vamos a ir al grupo párrafos. Aquí encontramos la opción de disminuir sangría y aumentar sangría. Vamos a darle clic a aumentar sangría y nos damos cuenta cómo se desplaza hacia la derecha. Igual que si ya tenemos aplicada una sangría, se la podemos quitar, disminuir, dando clic en la siguiente opción. También, con referente a las sangrías, tenemos en este apartadito que podemos aplicar sangría en la primera línea o sangría francesa. La sangría en la primera línea lo que hace es que desplaza la línea del párrafo un poco más a la derecha, y la sangría francesa desplaza todas las líneas del párrafo hacia la derecha excepto la primera línea. Veamos el ejemplo. Vamos a seleccionar este párrafo. Nos vamos a ir a párrafos en la sangría especial. Nos vamos a ir a la que dice primera línea y veamos cómo la primera línea nos desplazó hacia la derecha y las demás quedaron en la misma alineación. Ahora ese mismo párrafo le vamos a cambiar a una sangría francesa y vemos cómo la primera línea está desde el inicio y las siguientes líneas se desplazaron hacia la derecha. Marca de párrafo son las marcas de formato o caracteres no imprimibles. Informan del formato que se aplica al documento y son muy útiles para detectar errores en la correcta aplicación de las herramientas de formato de Word. Aquí en el grupo párrafo, aquí tenemos la figura esta que dice mostrar o ocultar la marca de párrafo. Al darle clic aparece donde nos marca la marca de párrafo. Igual la podemos quitar o activar. Opciones de bordes. Los bordes son elementos visuales que se utilizan en los documentos para mejorar la apariencia, organización y legibilidad del contenido. Estos bordes permiten personalizar y decorar el documento, establecer jerarquía visual, darle un aspecto más profesional, delimitar áreas específicas y resaltar elementos importantes. Vamos a seleccionar este párrafo, nos vamos a ir a párrafo, la opción de opciones de borde. Podemos seleccionar diferentes estilos de borde. En este mismo estilo podemos cambiarle el ancho del borde, podemos cambiar, configurar el estilo, podemos configurar el color, y podemos ponerle también el espacial. Vamos a dar un clic y vemos el formato aplicado. También junto a esta opción de bordes tenemos lo que tiene que ver con sombreado de párrafo. El sombreado se le aplica a las palabras o a los párrafos para proporcionar un color de fondo que se actualiza al cambiar a un tema de documento diferente. No es lo mismo que resaltar texto, que tiene una selección muy limitada de colores y no se actualiza al cambiar otro tema. El procedimiento es seleccionar el párrafo que queremos sombrear. Nos vamos a la opción de sombreado de párrafo, seleccionamos el color y damos un clic en la parte de afuera del párrafo seleccionado y ya vemos la sombra aplicada al párrafo
En el grupo párrafo también encontramos herramientas para crear listas. Utilizamos una lista numerada o por viñetas dependiendo si los elementos guardan o no un orden secuencial. Cuando necesitamos estructurar visualmente información que no necesita un orden, jerarquía o prioridades, utilizamos las viñetas. Veamos el ejemplo. El procedimiento a seguir es seleccionar, si ya tenemos capturada la información, seleccionar los datos. Nos vamos a párrafo, la opción de viñetas, le damos a un clic. Tenemos diferentes opciones, podemos seleccionar una de ellas o también podemos definir una viñeta. Vamos en este caso seleccionar una de ellas. Vemos como resultado cómo se pusieron las viñetas. Así como ponemos las viñetas, tenemos también lo que viene siendo los números. Para insertar números podemos seleccionar este apartadito que dice de procedimientos. El procedimiento para insertar números, vamos a hacerlo. Vamos a seleccionar estos párrafos. Nos vamos a ir a numeración. Vamos a seleccionar el número, si quiero con número romano, si quiero con ABC, quiero con números, y de esa manera podemos hacerlo de manera muy sencilla. También tenemos la opción de listas múltiples. Las listas múltiples tiene que ver con listar con varios niveles. Entonces podemos seleccionar, por ejemplo, aquí vamos a tener el ejemplo. Vamos a seleccionar esta información. Nos vamos a ir a aplicar niveles. Vamos a seleccionar esta como si fueran unas temáticas y aparece ya la numeración así, toda completa, pero vamos a aplicar unos niveles. Para hacer niveles nosotros vamos a seleccionar, por ejemplo, los tipos de alineaciones que podemos hacer son de izquierda a derecha y justificada. Seleccionamos ese apartado y le damos con el tab y nos aparece ya el otro nivel. Por ejemplo, los interlineados, podemos ponerle diferentes tipos interlineados. Los seleccionamos, le damos con el tab y aparece el otro nivel. Igual la sangría, seleccionamos, le damos con el tab y nos aparecen los diferentes niveles. De esa manera se puede usar la opción de niveles. Ahora veamos las opciones que nos muestra el grupo estilo. En el grupo estilo nos ofrece diferentes estilos prediseñados para aplicar formato con unos simples clics. Son formatos prediseñados que tienen formato de fuente, de párrafo. Entonces, cuando observamos los diferentes estilos disponibles, vemos que hay uno para cada elemento del documento, ya sea títulos, subtítulos, citas, énfasis, referencias. Es importante que no lo escojas por motivos estéticos, sino por ser la etiqueta más adecuada para el tipo de texto. Es muy sencillo el procedimiento para aplicar este tipo de estilos. Lo que podemos hacer es seleccionar, ya sea, puedo seleccionar parte de un párrafo y puedo aplicarle un estilo. Le doy un clic aquí y puedo ver que diga como título 1, título 2. En esta parte le puedo seleccionar y que diga título 1. ¿Ok? Si quiero agarrar todo el párrafo, si le posiciono aquí, agarro todo el párrafo, le puedo poner un título 3. Entonces vemos cómo se va aplicando el estilo que nosotros seleccionamos. Es muy importante que veamos. Aquí tenemos los diferentes estilos. El normal quiere decir que no tiene ningún estilo. Podemos ir seleccionando y podemos encabezados, títulos, énfasis, citas. Podemos ver las diferentes. Aquí también podemos crear un estilo nuevo o borrar el formato de la selección. Entonces, de esa manera, también el aplicar estilos nos permite, cuando vayamos a crear una tabla de contenido, este formato es muy importante, es indispensable para facilitarnos el trabajo
el poder realizar esa tabla de conteo. La práctica constante es la clave para el éxito. Así que no te rindas y sigue trabajando duro.